noches a todos ustedes, colegas médicos veterinarios, en esta noche tan especial. Gracias de verdad por acompañarnos, por sacar un espacio de su tiempo y compartir con nosotros desde el lugar donde se encuentren de Colombia. Doctora Wendy, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Estela, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todos los médicos veterinarios que están conectados a esta hora viéndonos. Para hablar de un tema tan importante y tan apasionante para mí particularmente, que es la medicina basada en la evidencia, ¿no? Entonces vamos a dar como un recorrido así bastante rápido de lo que es la medicina basada en la evidencia, de cuáles son los pasos, de cómo podemos seleccionar mejor esa evidencia que vamos a utilizar. Entonces, pues, lista aquí para hablarles del tema desde mi experiencia y también para que todos comencemos a ver este tema con unos ojos de pronto más abiertos para poderlo aplicar en nuestras prácticas clínicas. Qué tema tan valioso y qué tema tan importante que hablemos de evidencia científica, y para esto entonces con nuestra experta vamos a empezar a hacer algunas preguntas interesantes para que entendamos qué es esto. Yo creo que sí sabemos y hemos oído el término medicina basada en la evidencia. Lo que pasa es que necesitamos que nos recuerden qué es. ¿Qué es, doctora, medicina basada en la evidencia? Claro que sí, Estela. Realmente, como tú lo dices, es un término que, pues que sí, que uno escucha mucho. Y se ha vuelto, digamos, en los últimos años un poco más famoso, pero pues la idea aquí y lo que les quiero contar es, digamos, conocer un poco más a fondo cómo realmente esa medicina basada en la evidencia nos puede ayudar a nosotros en la práctica clínica y ayudar finalmente a lo más importante, al eje central de todo esto que son nuestros pacientes. Entonces, la medicina basada en la evidencia básicamente digamos, la definición genérica de esto sería que es el uso racional, el uso consciente, el uso crítico de la mejor evidencia científica, ¿sí? Que tengamos disponible, la más moderna, digamos que la que tenga mejor soporte, para utilizarla en la toma de decisiones clínicas con cada uno de nuestros pacientes. Y entonces en eso vamos a ir haciendo énfasis también durante esta conversación que estamos teniendo aquí con Estela, porque finalmente una de las cosas más bonitas de esto es que la medicina basada en la evidencia ve al paciente como un individuo, digamos que no hay una cosa que aplique para uno y que tal vez pueda servir para un grupo grande, porque finalmente cada paciente pues es un mundo aparte. Entonces, los tres componentes que tiene esa medicina basada en la evidencia, pues obviamente uno de los más importantes pues es la experticia de nosotros como clínicos, ¿cierto? Digamos que eso es un punto muy importante, pero que tiene que estar relacionado con otros dos factores, digamos, para completar esa triada que conforma la medicina basada en la evidencia, que es, obviamente, la evidencia científica, la mejor y más moderna evidencia científica, y algo muy, muy importante, que son los valores y las expectativas del paciente. Entonces, en medicina humana, pues obviamente hablamos del paciente, ¿no? En nuestra, digamos, en nuestra área, cuando hablamos de paciente, pues hablamos obviamente del paciente como tal y del tutor. Entonces, en nuestro caso hay un componente adicional que sería el tutor de nuestros pacientes. Entonces, cuando logramos integrar esos tres componentes de esa triada, pues lo que vamos a hacer es ejercer esa medicina basada en la evidencia de una manera, digamos, más organizada. Y siempre el objetivo de esto va a ser ofrecerle lo mejor a ese paciente, para que tenga una mejor calidad de vida, para poder tomar decisiones clínicas apropiadas, para poder ofrecer terapéuticas apropiadas. Entonces, básicamente como definición sería eso, y un dato histórico también, Estela, para recordar aquí, recordar que a pesar de que se cree que la medicina basada en la evidencia pudo haber iniciado incluso desde la época, digamos, desde la segunda mitad del siglo XIX en Grecia, incluso hay personas que plantean que pudo tener origen en la medicina tradicional china, pero realmente hay una persona que se considera como el padre de la medicina basada en la evidencia, que es el doctor Archie Cochrane. Y de hecho vamos a mencionar ahora eso porque Cochrane son unas bases de datos que nosotros tenemos a nuestra disposición para encontrar bibliografía científica. Y esto fue creado en honor al padre de esta, digamos, de este tipo pues, de medicina, que fue el doctor Archie Cochrane. Y ya se empezó a utilizar, digamos, más o menos en los 90s, y todo esto comenzó en Canadá, que yo creo que varios de los colegas sabían que
que más o menos desde el 88 se empezó a hablar de este tema en la Universidad de McMaster en Canadá, y de ahí en adelante pues ya se conoce a nivel mundial, pero todos estos conceptos que vamos a ver aquí ahora fueron originados allá, en la Universidad de McMaster. Entonces, básicamente como hacer como un repaso así rápido de lo que era la historia pues de la medicina basada en la evidencia. Ya retomamos el concepto, sabemos que hay 3 componentes y pues vamos a seguir hablando de ese tema durante esta conversación. Estela. 3 componentes muy importantes, ¿no? El médico veterinario, el tutor y la evidencia. Pero antes que nada les quiero contar un dato especial, 260 médicos veterinarios conectados con nosotros. Realmente agradecemos mucho que se tomen sus espacios para estar con nosotros y no olviden que estamos interactuando totalmente con ustedes. No olviden la presencia de nuestro gato y de nuestro perro durante el evento. Vamos a hablar un poco de cómo vamos a interactuar con preguntas y comentarios que de pronto ustedes tengan o les surjan a lo largo de la conversación. Tienen un chat activo en sus pantallas. Si se fijan bien, aparece un chat donde ustedes pueden hacer preguntas, pueden interactuar, pueden comentar y por medio del cual al final vamos a hacer unos sorteos. Entonces, doctora, hablemos de algo importante, calidad de la evidencia. Y cuando yo hablo de calidad de la evidencia es no solamente alrededor de la práctica clínica, sino también en los productos y en este caso alimentos concentrados para mascotas. Importantísimo que el alimento tenga detrás de él un soporte importante, un soporte nutricional, un soporte de investigación y algo que avale su uso y por qué funciona. Esto entonces es investigación y háblenos un poco de por qué es tan importante la calidad de la evidencia. Sí, realmente... y bueno, y entonces volvemos como a lo mismo, ¿no? Como al tema de, bueno, medicina basada en la evidencia, pero pues, ¿qué es la evidencia y de dónde la voy a sacar? Finalmente, porque hay un montón de información publicada, hay un montón de bases de datos, entonces, precisamente digamos, los orígenes que tiene la medicina basada en la evidencia en Canadá, ellos, digamos, empezaron a plantear, como lo vemos, pues, en el esquema que tengo atrás, de una pirámide en donde ellos están intentando graficar cuáles son los niveles de calidad de la evidencia cuando pretendemos empezar a ejercer, ¿sí?, esa medicina basada en la evidencia. Seguramente también los colegas que están aquí conectados pues han visto que existen varios tipos de publicaciones. Nosotros podemos leer desde casos clínicos, relatos de caso, pasando por series de caso, por estudios de caso, investigaciones originales, y realmente digamos que todo ese tipo de publicaciones tiene un valor. Y yo quisiera como comentarles un poquito de qué se trata cada una también a manera de recordatorio, para también entender por qué en la punta de esta pirámide encontramos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que se considerarían como la evidencia más sólida a nivel científico, y digamos que una de las que menos sesgo tienen, ¿no? Porque cuando, digamos, evaluamos la evidencia científica, una de las cosas que se deben tener en cuenta es que tenga la menor cantidad de sesgo posible, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en la base de esa pirámide, tenemos pues los relatos, digamos que en la base, en la parte más baja, encontramos opiniones del clínico, ¿sí?, que tienen un valor también, pero pues obviamente no hay un soporte mucho más complejo de eso. Y empezamos a arrancar hacia arriba. Entonces, a medida que va subiendo la evidencia, más calidad tiene, menos sesgo tiene y tiene más valor para nosotros como clínicos. Entonces, seguimos encontrando hacia arriba, pues tenemos los relatos de caso, que es cuando obviamente el clínico va a hacer como una descripción detallada del caso clínico de un paciente. Entonces, pasando por los signos, síntomas, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y demás. Y lo plasma en un escrito que lo que quiere también es transmitir la experiencia clínica que tiene ese profesional en la salud. En la parte más arriba, digamos, escalones más arriba, encontramos los estudios de caso, ¿sí?, que ya, digamos, tienen un poco más de complejidad, porque ahí estamos hablando ya de un estudio científico. Entonces ahí ya hay que plantear una pregunta, hay que plantear una hipótesis, hacer un estudio estadístico, definir una muestra. Entonces, digamos que sí he notado algunas veces que hay cierta confusión entre relato de caso, series de caso y estudio de caso,
que a pesar de que parecen ser tres cosas que son la misma, pues tienen bastantes diferencias. Entonces, el relato de caso sería cuando se habla de un paciente, ¿cierto? Cuando hablamos de series de caso, ya nos vamos a que hay de 2 a 10 pacientes, ¿sí? Entonces, ya, digamos, hay una característica que puede agrupar esos casos clínicos. Entonces, ahí ya hablamos de una serie de casos. Y el estudio de caso, como les decía, tiene un poco más de complejidad porque ya se habla más de un tipo de investigación científica. Y ahí nos vamos más hacia arriba, entonces encontramos los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, encontramos los estudios de cohorte, en donde ya obviamente se están haciendo intervenciones en grupos de individuos para comparar resultados. Generalmente los estudios de cohorte tienen un grupo control que lo que intenta es, digamos, comparar en un periodo de tiempo las respuestas a una determinada intervención, por ejemplo, un tratamiento, ¿sí? Y más arriba, ya en la punta, como les decía, estarían las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Entonces, ¿por qué están en la punta de esa pirámide y por qué tienen valor científico para nosotros? Realmente, cuando nosotros hablamos de una revisión sistemática, hablamos de que ese grupo de investigadores tuvo que haberse planteado una pregunta muy puntual. Entonces, esa pregunta puntual, ellos intentaron resolverla recogiendo toda la información científica de diferentes tipos de estudios que está disponible en las diferentes bases de datos. Entonces, es un trabajo muy dispendioso en el cual esos investigadores reúnen toda esa información científica para intentar responder la pregunta que ellos se plantearon al principio, ¿sí? Entonces, y ellos hacen obviamente un análisis muy profundo de la situación, hacen una discusión de lo que encontraron en todos esos estudios publicados. ¿Cuál es la diferencia con el metaanálisis? El metaanálisis es algo similar a eso, pero la diferencia es que el metaanálisis hace un estudio estadístico de esa información y por eso el metaanálisis es una de las formas, digamos, de literatura científica más complejas y más valiosas para el clínico, porque además de reunir toda la información publicada para responder a la pregunta que se plantearon, ellos hacen un análisis estadístico donde pues obviamente intentan darle validez a esa información. Entonces, por eso cuando uno intenta, digamos, buscar diferentes tipos de literatura, tiende a buscar más revisiones sistemáticas y metaanálisis precisamente en ese sentido, en el sentido de que, digamos que nos han adelantado a nosotros el trabajo, nos han hecho el trabajo de reunir toda esa información, analizarla, discutirla, encontrarle el sesgo, encontrarle el valor científico y por eso se encontrarían en la punta de esa pirámide en cuanto a la mejor calidad de evidencia científica que se puede encontrar a la hora de ejercer esa medicina basada en la evidencia. Entonces, Estela, es básicamente eso. Nosotros encontramos diferentes niveles de publicaciones, todas, aclaro, tienen un valor, no quiere decir que lo que no sea revisión sistemática y metaanálisis no sirve, cada una tiene un valor, cada una aporta un granito de arena a la evolución del conocimiento médico, pero sí es importante saber cuál es el valor en cuanto a calidad de esa evidencia que tiene cada uno de esos tipos de publicaciones, para que a la hora que vamos a hacer la lectura, pues sepamos exactamente con qué nos vamos a encontrar. Entonces es básicamente eso. No, datos maravillosos. Yo le quiero contar que por eso nos encontramos en el Purina Institute, porque es ese instituto que une toda esta investigación que hacen científicos y médicos veterinarios a nivel del mundo y logran hacer diferentes estudios. Creo que para lo que la doctora nos explicaba, trabajamos muchos estudios de cohorte, en donde nosotros logramos hacer grupos de perros o grupos de gato y hacemos estudios control tratando de evidenciar cómo funcionan los productos y sacando finalmente un trabajo de investigación. Entonces ese punto es valiosísimo, pero yo seguiré aquí con mis estadísticas. Entonces les quiero contar que llevamos 300 médicos veterinarios conectados con nosotros, un dato maravilloso porque estaban total y cordialmente invitados a estar con nosotros. En esta parte, entonces yo les quiero contar que vamos a hablar un poquito de grupos o familias de alimentos concentrados para mascotas. Enlazando todo este tema de los estudios de investigación, nuestro portafolio de Purina ProPlan Dietas Veterinarias siempre está presentado con base en un estudio, un soporte científico o una investigación que lo acompañe. Ya ustedes conocen algunos de nuestros productos y les voy a ir contando cuáles de ellos van entrando a complementar nuestro portafolio.
Empecemos hablando de los problemas gastrointestinales y de órganos adénculos. Es ahí donde voy a empezar a hablar de Purina Pro Plan Dietas Veterinarias EN. Esta fórmula EN para perros y gatos, tanto en alimento seco como húmedo para ambas especies, es un producto diseñado especialmente para el tratamiento y manejo de trastornos gastroentéricos, cualquiera que sea, incluido órganos como el hígado y el páncreas. Fórmula desarrollada para soporte nutricional con un nivel de proteínas de muy alta digestibilidad, además es bajo en grasa, que es un punto clave, con un nivel de adición de omegas 3 para ayudar a los procesos de inflamación y es altamente digerible. Hay un punto aquí clave, diferencial y especial, y es que nuestras fórmulas contienen energía de asimilación rápida, como son los MCTs o triglicéridos de cadena media, que nos ayudan a que el paciente se reponga pronto o reciba energía inmediata de fácil asimilación sin afectar los órganos. Y el otro punto clave que tenemos entonces es el calostro. Adicionamos activadores inmunológicos inespecíficos a las fórmulas que nos van a ayudar muchísimo a aumentar y a activar el sistema inmune. También dos tipos de prebióticos como es la inulina y los oligosacáridos que nos ayudarán a mantener la estabilidad del tracto intestinal. Pasemos entonces a nuestra línea dermatológica o también gastroentérica, si es que el médico veterinario requiere usar una dieta hidrolizada. Y aquí tienen, y es para nosotros un orgullo presentarles el HA canino, que ya lo teníamos presente en nuestras fórmulas, y aquí está entonces el HA felino, pero también los está acompañando el HA alimento hidrolizado húmedo en lata para perros. Estas dietas hidrolizadas de soya de muy bajo peso molecular, nos van a ayudar a hacer tratamientos relacionados con cualquier tipo de alergia o sintomatología dermatológica o gastrointestinal que así lo requieran. Tiene una única fuente de carbohidratos purificados y tiene un nivel incrementado de ácidos grasos omega 3 para ayudar y acompañar o mejorar los procesos inflamatorios. Pero un punto clave en una dieta hidrolizada, excelente sabor o excelente palatabilidad, porque consideramos que el producto es de excelente calidad, pero también el paciente lo debe consumir. Entonces hay que confiar en el nivel de palatabilidad que nos acompaña en este par de productos. Vamos a volver entonces y a enlazarnos con el consultorio de la doctora Wendy para que continuemos hablando de estos temas tan valiosos y tan importantes. En medicina basada en la evidencia se siguen unos pasos. Sé que son 5 pasos específicamente. Cuéntenos de qué se trata uno a uno. Estela, sí, la verdad es que, bueno, ya hablamos obviamente de qué es la medicina basada en la evidencia, más o menos entendimos cuál es el origen y cuál es el objetivo en general de la medicina basada en la evidencia y de su práctica. Y pues si nosotros queremos empezar, digamos, a sumergirnos un poco en ese mundo, para ejercerla, digamos, de una manera pues que sea obviamente efectiva para el paciente, que es realmente lo que se busca, nosotros debemos seguir 5 pasos, que son los que vemos pues en la pantalla de atrás. Entonces, lo primero que debemos plantearnos es, ¿cuál es la pregunta clínica? Es decir, ¿por qué mi paciente, o sea, cuál es el principal problema que tiene mi paciente? ¿Por qué llegó a mi consulta? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que lo está quejando? Entonces, esa pregunta clínica tiene que ser muy clara, tiene que ser muy concreta, porque digamos que definir de una manera adecuada esa pregunta nos va a ayudar obviamente a encontrar las respuestas adecuadas. Entonces, tiene que ser una pregunta muy concreta para poder dar, digamos, muy dirigida al problema particular de ese paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una pregunta clínica. Ya después de eso, tenemos que empezar a adquirir la mejor evidencia pues que tengamos disponible, digamos, a nivel de bases de datos, a nivel de revistas. Yo les hablaba, por ejemplo, de una base de datos que no sé si conocían, de pronto algunos sí, otros no, que es la base de datos de Cochrane, que es el padre de la medicina basada en la evidencia. Probablemente muchos conocen PubMed. Pues está, digamos, hay otras bases de datos que también nos van a ayudar a encontrar esa información.
Y aquí es muy importante hacer énfasis en que si se pretende ejercer la medicina basada en la evidencia, pues debemos tener por lo menos una idea básica de cómo hacer esas búsquedas, ¿no? Entonces es muy importante desarrollar esas habilidades de búsqueda en bases de datos, conocer cuáles son los journals o revistas que son, digamos, que tengan mayor factor de impacto en nuestra área, en medicina veterinaria y obviamente en las diferentes especialidades dentro de la medicina veterinaria. Entonces es muy importante como empezar a conocer cómo hacer una búsqueda de esa información. Luego, otro punto extremadamente importante, que sería evaluar la evidencia. Y aquí quiero hacer también un énfasis porque digamos, el hecho de poder evaluar la evidencia, nosotros tenemos que tener ciertas habilidades desarrolladas de lectura crítica. ¿Eso qué quiere decir? Existen millones y millones de artículos y papers publicados en muchas bases de datos, incluso revistas de divulgación, etc. Y todas tienen un valor, pero pues nosotros tenemos que saber diferenciar, digamos, qué información es de calidad y qué información no lo es. Y para eso nosotros tenemos que desarrollar unas habilidades de lectura crítica que nos permitan analizar detalladamente esa lectura de esos artículos que estamos haciendo. Entonces, analizar la metodología del estudio, analizar la parte estadística, analizar el objetivo de ese estudio, si las conclusiones respondieron a los objetivos que se plantearon los investigadores al principio. Entonces, ese es un ejercicio que hemos intentado hacer también desde la Asociación Colombiana de Dermatología y creo que ese tipo de habilidades de lectura crítica se deberían desarrollar al igual que se desarrollan otras habilidades clínicas. Digamos que es igualmente importante hacer énfasis en el desarrollo de ese análisis crítico de lo que estamos leyendo, porque finalmente eso es lo que nos va a permitir decidir si vamos a aplicar esa evidencia, que sería el paso 4 en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener, obviamente, una experticia clínica, pero tenemos que tener una habilidad de lectura crítica que nos permita seleccionar qué información, qué evidencia podemos aplicar en ese paciente específico que tenemos sobre la mesa, en ese momento adecuado, bajo esas características individuales. Porque pues digamos que esto no es como una receta de cocina que aplica para todos por igual, esto es algo muy individual y eso es digamos un punto muy importante, un plus muy importante que tiene esa medicina basada en la evidencia, que toma cada paciente de una forma individual y hace que el médico se vea obligado a seleccionar la mejor evidencia y a acoplarla a cada situación en particular. Entonces ese sería el paso 4, apliquemos esa evidencia, pero para eso tenemos que saber seleccionar. Y el paso 5 pues sería evaluar el desempeño que tiene ese paciente con la aplicación de medicina basada en la evidencia que nosotros hicimos. Entonces, evaluar si ese paciente respondió al tratamiento que yo instauré, evaluar si la técnica diagnóstica que yo utilicé fue efectiva, evaluar si la etiología que yo encontré fue la adecuada. Entonces, el quinto paso básicamente evalúa los 4 pasos anteriores. Porque finalmente, si el paso 5 no tiene los resultados adecuados, quiere decir que yo tuve alguna falla en alguno de los 4 pasos anteriores. Entonces, si nosotros hacemos, Estela, este proceso así de una manera muy organizada, lo que te digo, por eso es importante recalcar, digamos, esa mezcla, digamos, de la triada, ¿no? Porque obviamente que nuestra experticia clínica, nuestra experiencia en campo, digamos, es importante, pero es igualmente importante la lectura crítica, la evaluación de lo que estamos leyendo y saber dónde buscar y qué buscar. Digamos que eso es un punto crítico si deseamos hacer el ejercicio de la medicina basada en la evidencia. Parece muy difícil, pero realmente no lo es. Entonces, creo que es viable que todos empecemos a pensar un poquito en seguir estos pasos así muy organizadamente. Tiene que ver como con la práctica, ¿no? Interiorizarlos y practicarlos e ir probando, ¿no? Porque así aprendemos a hacer todo, inclusive este tema que estamos hablando. Pero vea que esto que usted nos dice me cae perfecto para lo que les voy a contar. Porque cuando habla la doctora de que dentro de estos pasos hay que revisar el paciente como ente individual,
tenemos que revisarlo como cuál es su entorno, qué es lo que le está pasando a él, no es como decimos una receta de cocina, sino que es individual, diferente. En nutrición es igual, la nutrición no es matemática, la nutrición depende del paciente, de su entorno, del propietario y del manejo clínico que el veterinario quiere dar. Entonces es por esto que les voy a presentar en este momento la línea o el paquete completo o la familia de alimentos especiales para el manejo de la obesidad, el sobrepeso, y también lo viene acompañando un producto muy especial para manejo de los problemas osteoarticulares en perros. Entonces empecemos hablando del OM canino y felino, que los conocían, ya los teníamos, los tenemos presentes en el mercado hace unos 2 años, pero oh maravilla, ahora acompañamos a este OM felino con el alimento húmedo. Y esto es fundamental porque nos logra manejar los procesos de indulgencia de los tutores, sumado a los procesos de mejora en la palatabilidad alrededor de un protocolo de reducción de peso. Entonces, ¿qué son estos OM? Son dietas bajas en grasa, con niveles de proteína importantes y de muy alta digestibilidad para asegurar y mantener la masa corporal magra. También están diseñados con fibras naturales que nos ayudan al proceso de saciedad, a que el paciente se sienta lleno y no tenga las angustias o las ansiedades del exceso de consumo de alimento. Un nivel altísimo de antioxidantes y mucha vitamina E y omega 3 para nuevamente apoyar y acompañar todo este proceso de estrés oxidativo que se está presentando. Y lo acompaña el DM. Si yo tengo un paciente felino diagnosticado alrededor de la diabetes, entonces voy a tratar o a trabajar con el DM. Como decimos, depende del paciente individual que requiero hacer. Para esto, entonces, los acompaña en esta familia de manejo de sobrepeso y obesidad un producto especial que se llama el JM. El JM, entonces, es un alimento especializado para perros desarrollados para el tratamiento y manejo de las patologías osteoarticulares sumadas y relacionadas además con problemas de obesidad. Este es un producto que tiene como característica muy especial unos altísimos niveles de omegas 3. Superan inclusive o sobrepasan dosis inclusive farmacológicas importantes, y este nos va a ayudar muchísimo a reducir los procesos de inflamación y el dolor en las articulaciones. Adicional, está dotado con un nivel de antioxidantes bastante alto y bastante importante y una fuente natural de glucosamina que de alguna manera nos puede ayudar un poco a mejorar la salud de los cartílagos como tal. También yo les quiero contar que está muy completo y balanceado alrededor de las fuentes de proteína y calorías. Entonces es por eso que les quiero presentar a nuestro JM, Joint Mobility, la fórmula especial para perros con problemas osteoarticulares, muy relacionados, como les decía, con procesos de obesidad, donde este producto derivado de sus omegas 3 nos va a ayudar muchísimo en el soporte nutricional. Lo pueden usar también para protocolos de reducción de peso, dependiendo de su necesidad y de lo que requieran utilizar con el paciente. Este producto tiene un estudio, como hablábamos ahorita alrededor con la doctora Wendy, que soporta un estudio de estos de perros con grupos control, donde nos demuestra que en su utilización acompañado de la terapia médica, podemos evaluar en 45 días el desarrollo y la evolución del paciente, donde después del consumo a los 45 días ha disminuido el proceso de dolor y el perro nos manifiesta una mejor movilidad. Voy a regresar con la doctora Wendy nuevamente para continuar hablando de estos temas, y aquí entonces me voy a pasar a uno que tiene que ver con el método clínico. Está relacionado con lo que estamos hablando, y ¿de qué se trata, doctora? Por supuesto que está súper relacionado, y quería hablar de esto también porque digamos que esto del método clínico pues básicamente se parece mucho como al método científico, ¿no? Y de hecho es eso también. Nosotros sabemos que el método científico pues son todos esos pasos sistemáticos que debemos hacer cuando emprendemos, digamos, un proyecto de investigación. Y pues derivado a eso, pues surgió el método clínico, que no es otra cosa que esos mismos pasos que nosotros debemos seguir de una forma organizada cuando ejercemos la práctica clínica, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo, si nosotros tenemos un paciente en la mesa, pues
podemos hacer como una pequeña investigación en ese paciente. Básicamente podemos empezar a ejercer ese método clínico con cada uno de los pacientes con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces lo vemos también aquí atrás proyectado, vemos, digamos, los pasos pues que debería tener ese método clínico, y obviamente todo comienza, al igual que cuando vimos los pasos de la medicina basada en la evidencia, pues todo comienza con la definición de un problema. ¿Qué llevó a mi paciente a mi consulta? Digamos, muchas veces obviamente el motivo de la consulta, los motivos de consulta son varios, pero generalmente uno como clínico siempre tiene que determinar cuál es el que tiene más peso, cuál es el problema principal que está aquejando a ese paciente. Entonces, la primera cosa que debemos hacer cuando empezamos a desarrollar ese método clínico es determinar, bueno, cuál es el principal problema que está aquejando a mi paciente, porque con base en eso yo voy a empezar a, digamos, a seguir los otros pasos que vienen de ahí en adelante, ¿no? Entonces, luego de definir cuál es el problema principal de mi paciente que tengo en la mesa de consulta, yo voy a empezar a hacer una búsqueda de información. Y en este punto es importante porque yo quiero hacer una integración aquí entre este método clínico del cual estamos hablando con la medicina basada en la evidencia, porque es en este punto donde se conectan, ¿cierto? Entonces, aquí, en el segundo paso, búsqueda de la información. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esa búsqueda de información? Necesito información de mi paciente. Entonces, obviamente toda la información que yo obtenga de la anamnesis, de la entrevista con el propietario, con el tutor, ¿cierto? El examen físico general, los que ejercemos especialidad, pues el examen específico de la especialidad, ¿cierto? Y obviamente la información que me da la literatura científica. Entonces, por eso les digo que en este paso es donde se engancha la medicina basada en la evidencia con el método clínico. Porque yo lo que voy a hacer es integrar la información que me da el paciente, la información que me da el tutor y la evidencia científica, la evidencia externa que yo voy a buscar en bases de datos, revistas y demás, ¿cierto? Hay un dato muy importante que yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, y es que la anamnesis y esa entrevista que nosotros tenemos con el tutor, y en el caso de la medicina humana, pues obviamente la entrevista directamente con el paciente, otorga más del 70% del diagnóstico. Entonces, digamos que en mi caso particular yo siempre me tomo mucho tiempo haciendo esa anamnesis, porque esa información que obtenemos de ahí nos da, según incluso estadísticas, nos da más del 70% del diagnóstico. El otro 30% se va a dividir entre lo que encontremos en el examen físico y lo que encontramos, digamos ya en el examen particular, en el examen especializado, pues. Entonces es muy importante ese paso porque integra toda esa información. Luego de todo eso, yo voy a pasar a generar una hipótesis. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis, digamos, en términos de la clínica? Mi hipótesis es, ¿cuál es mi diagnóstico presuntivo? Y ese diagnóstico presuntivo yo lo puedo dar en este punto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una información de base, la información que me dio el paciente, la información que me dio el propietario y la evidencia científica, la mejor y la más moderna que yo pude encontrar para responder mi pregunta. Entonces, mi hipótesis sería mi diagnóstico presuntivo. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar comprobar esa hipótesis. Entonces, ¿cómo voy a intentar yo comprobar esa hipótesis? En ese punto es donde el clínico tiene que empezar a echar mano de las técnicas diagnósticas complementarias, ¿sí? Obviamente cada especialidad tiene una gama muy amplia de técnicas diagnósticas complementarias. Yo hago dermatología, entonces pues nosotros usamos mucho pues las técnicas de primera intención, raspados, citologías, tricogramas, tricografías, biopsias en los casos que es necesario, cultivos, antibiogramas y demás. Y toda esa información es la que nos va a ayudar a comprobar esa hipótesis, es decir, el diagnóstico presuntivo que yo tengo para mi paciente. Y de ahí la importancia de hacer pruebas diagnósticas, o sea, nada se puede diagnosticar a ojo, yo creo que eso todo lo tenemos claro, no es que, digamos que yo les voy a hablar un poco más desde el punto de vista dermatológico, básicamente porque es lo que hago, pero pues no todas las lesiones redondas y alopécicas son hongos, que es una creencia que ha estado muy arraigada por mucho tiempo. Entonces, para eso existen las técnicas diagnósticas, además porque una técnica diagnóstica nos va a disminuir el grado de incertidumbre que yo pueda tener con respecto a si estoy diagnosticando de forma correcta, ¿sí?
Entonces, obviamente eso sumado pues a la experticia clínica que yo tenga, porque ahí es donde se integra ese conocimiento y esa experiencia que tenemos como clínicos. Luego vamos a obtener unos resultados, ¿cierto? Unos resultados pues, que van a ser basados, obviamente, los resultados que es, pues comprobar mi diagnóstico definitivo, con base en toda esa información que yo he recopilado hasta ese momento, ¿cierto? Y obviamente con base en eso, lo que voy a hacer es instaurar la terapéutica apropiada para mi paciente, para ese paciente específico, para sus individualidades, porque todos tenemos claro que pues no todo sirve en todos los pacientes, en cualquier especialidad médica, ¿cierto? Y lo último que vamos a hacer pues es exponer y evaluar esos resultados. Entonces, ¿sirvió lo que yo hice o no sirvió? ¿Sí? Entonces, en ese punto es donde vamos a confirmar o a descartar nuestra hipótesis. Entonces, si la confirmamos, pues todo bien, lo que diagnosticamos era correcto. Y si esos resultados que obtuvimos al final no fueron los que esperábamos, pues eso rechaza totalmente nuestra hipótesis y tenemos que empezar de nuevo, desde el primer punto, a hacer todo el proceso, definir nuevamente el problema, buscar información, etcétera. Que obviamente es normal que pase, no todo el mundo, no todos, digamos, vamos a llegar al diagnóstico definitivo en un camino pues súper fácil, la clínica tiene muchos ires y venires, y de eso se trata, ¿no? Digamos que si ustedes se dan cuenta, esto es el método, el método científico. ¿Adaptado a qué? Adaptado a la práctica clínica. Y si queremos ejercer esa clínica de una manera, digamos, muy correspondiente y adaptada a la medicina basada en la evidencia, lo ideal es que sigamos esos pasos, igual de una forma muy organizada, que tengamos preparación y habilidades tanto clínicas como de lectura crítica para poder integrar toda esa información y lo más importante, Estela, que es pues ayudar al paciente y ofrecerle las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas. Me queda un dato. Si aplico bien los pasos de este método clínico, puedo llegar a un diagnóstico mucho más acertado, casi en un 70%, depende de esta aplicación, ¿no? Valioso el punto y lo tendremos muy en cuenta y seguro en la parte clínica sí que aplica. Sin embargo, también es importante evaluar los conceptos de medicina preventiva y cuando la doctora nos habla de ese manejo de paciente integral, tiene mucho que ver también con encontrar los problemas, inclusive cuando apenas se están presentando, antes de que se presenten las situaciones graves, para que así podamos detener las enfermedades, frenarlas o en su defecto por lo menos apoyar a dar una mayor calidad de vida. Y es por esto que me voy a pasar a hablar en este momento de las dietas o alimentos formulados de Purina Pro Plan Dietas Veterinarias para paciente nefrourológico. Entonces, hablemos de los dos aspectos fundamentales. Primero hablemos de pacientes relacionados con enfermedades tipo cistitis o cálculos urinarios, estruditas o oxalatos, que son los más comunes. Hablemos de UR. UR entonces llega a complementar una familia importante para el tratamiento y manejo, no solo preventivo, sino de soporte nutricional cuando ya se presenta la enfermedad. Cistitis y problemas urinarios relacionados con cálculos. Estamos felices de presentarles entonces el UR canino, tanto en presentación seca como húmeda. UR entonces es una fórmula que aumenta el consumo de agua, aumenta la necesidad del consumo de agua, es altamente palatable, también tiene un excelente balance mineral, es una dieta especial y desarrollada entonces para este manejo de la cistitis, algo de aminoácidos azufrados que nos hacen una variación o variabilidad en los pHs y nos complementa perfectamente este portafolio con el portafolio que traemos desarrollado para el manejo del paciente renal. Las enfermedades renales, entonces, tienen mucho que ver con el manejo que el propietario también le está dando a su mascota. Factores relacionados con estrés, con manejo, con obesidad o sedentarismo nos pueden llevar no solo a problemas urinarios, sino también a problemas renales. Entonces, aquí lo acompaña el portafolio de dietas NF, las fórmulas NF canino y fórmulas NF felino, que ya teníamos en el mercado, NF canino y NF Advance para gatos, para el tratamiento y manejo de enfermedad renal crónica en estadios 3 o 4. Son dietas que hacen una regulación o disminución de los niveles de proteína
y la proteína que conserva el producto es proteína de alta calidad y un alto, pero alto valor biológico. También son dietas que hacen un control y manejo o disminución moderada de los niveles de fósforo y de los niveles de sodio. Son dietas adicionadas con omega 3 y también dietas adicionadas con todas las vitaminas del complejo B. Entonces, este portafolio completo o este conjunto de características nos ayudan a tratar ese paciente renal en estadios 3 y 4. Tengan en cuenta que los estamos acompañando con las dietas húmedas. Ya conocíamos el NF canino húmedo y ahora estamos conociendo el NF Advanced felino, también en alimento húmedo para mejorar los procesos de consumo en este paciente tan delicado de manejar. Pero cuando ahorita estaba hablando de medicina preventiva, estaba hablando que era importante tener un producto para manejar al paciente con enfermedad renal temprana, es decir, ese que logramos diagnosticar en estadios 1 y 2. Y es por eso que nos complace muchísimo contarles y presentarles que tenemos con nosotros el NF Early Care. Este producto o esta fórmula está diseñada especialmente para el manejo, tratamiento de la enfermedad renal temprana en gatos, estadios 1 y 2. Alimento tanto seco como húmedo que va a acompañar este tipo de tratamiento. Y qué importante lo que la doctora Wendy nos decía ahorita, trabajar este método clínico desde la medicina preventiva o desde el diagnóstico temprano. Aquí el reto para nosotros como médicos veterinarios, teniendo esta oportunidad de portafolio tan especial y única en el mercado colombiano, es que hagamos diagnóstico temprano. Luego estaremos hablando mucho más de eso, pero es importante hacer diagnóstico temprano porque si tomamos al paciente en un estadio 1, es posible que si lo logramos detectar, frenemos el avance de la enfermedad renal o por lo menos le demos muchísima calidad de vida a este paciente. Hablando de estadísticas, hay estadísticas, cómo es el nivel de conocimiento, cómo estamos los médicos veterinarios alrededor de conocer esta medicina basada en la evidencia. Pues es bastante interesante, Estela, porque yo estuve revisando pues si había como alguna información al respecto, si de pronto había alguna encuesta que se hubiera hecho en nuestro gremio, en los médicos veterinarios. Realmente no encontré gran cosa al respecto. No se sabe exactamente cuál es la percepción que tenemos los médicos veterinarios de la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Estoy segura que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar de eso, sin ninguna duda, pero lo que no se sabe es con qué nivel de profundidad, digamos, se maneja y si realmente se está ejerciendo. Entonces, digamos que con base en eso, lo que yo pues, pude encontrar, digamos, fueron encuestas que se han hecho con personal de la salud en humanos, ¿no? Entonces, ustedes la ven también ahí proyectada. Y ustedes ven que esto fue hecho en enfermeras, médicos y farmacéuticos, obviamente del área de la salud humana, ¿cierto? Y lo que, digamos que había varios niveles de preguntas que se hicieron en esa encuesta. Esto fue hecho en personal de la salud en Francia, ¿sí? Y ustedes ven que pues los que desconocen en definitiva, que no tienen ni idea qué es la medicina basada en la evidencia, que afortunadamente son pocos, es un porcentaje bastante bajo. Apenas escuchó hablar un poquito de la medicina basada en la evidencia y bueno, ahí digamos que ya el porcentaje empieza a subir, los farmacéuticos no salieron muy bien librados en ese punto. Sabe qué es la medicina basada en la evidencia, pero no la practica. Entonces creo que eso también pasa mucho, uno sabe qué es, pero pues de ahí a que la practique, pues bueno. Entonces ahí ya obviamente digamos que ahí ya los porcentajes empiezan a cambiar un poquito. Usa recursos de la medicina basada en la evidencia, pero no la practica, digamos, en su totalidad. Entonces hay personas que, por ejemplo, de pronto dan una revisada a algunos papers, etcétera, pero no tienen muy claro pues cómo evaluar, digamos, cómo hacer una lectura crítica de esa información y cómo poder aplicarla en el caso individual que tienen sobre la mesa. Practica la medicina basada en la evidencia ocasionalmente y ahí hay un empate entre enfermeras y médicos, que es algo muy bueno también. Y la última pregunta era,
pues lo que sería lo ideal, digamos, en términos generales, que sería practica la medicina basada en la evidencia regularmente, o sea, como parte, digamos, general de su práctica clínica, y ahí los únicos que salieron más o menos bien librados fueron los médicos, que vemos que en un 19% pues la practican regularmente. Ya ahí las enfermeras pues ya bajaron un poquito el porcentaje, al igual que los farmacéuticos, ¿cierto? Entonces, estas estadísticas nos dan, digamos, una idea general, una idea global de qué puede estar pasando digamos, en el área de la salud en general con este tema. Afortunadamente, las personas que la desconocen son muy pocas. Yo creo que en nuestro gremio, yo diría que más de un 90% de los colegas sabemos qué es, por lo menos, y digamos, conocemos su definición. Ahora, el nivel de práctica, pues valdría la pena también conocer las experiencias, digamos, de los colegas que están conectados en ese sentido. Ustedes saben que tienen ahí acceso a un chat, entonces cualquier comentario que tengan al respecto me gustaría también conocer, y a Estela también obviamente nos gustaría conocer qué piensan ustedes de eso, si les parece bien, si no están de acuerdo, si la ejercen, si no la ejercen, o si la ejercen a veces, porque eso también nos puede dar una idea general de qué puede estar pasando en nuestro gremio. También queremos aprovechar que hay tantas personas conectadas para que nos den sus opiniones al respecto. Entonces, básicamente, Estela, esas son las estadísticas que hay en términos pues, de profesionales de la salud en humana. En medicina veterinaria no tenemos gran información de eso, pero también la idea de este tipo de actividades es eso, generar, digamos, un poquito de dejar una semillita, por lo menos de curiosidad, de ver, bueno, quiero empezar a meterme un poco en esto, quiero aprender a hacer lectura crítica, quiero aprender a aplicar esto en mis pacientes, porque finalmente siempre, digamos que lo importante, como lo hemos dicho ya hasta el cansancio, es ofrecer lo mejor de nosotros como profesionales para cada uno de los pacientes que tenemos en la mesa. Entonces es básicamente eso en cuanto a estadísticas que hay ahora publicadas. Sí, y seguramente después de estas conferencias y estos recorderis y de pronto practicando un poco, nosotros vamos a empezar a entrar en esas estadísticas donde podamos ver cómo como médicos veterinarios hacemos valorar también la medicina veterinaria como medicina clínica, y que hacemos las cosas organizadas y de una forma coherente a lo que es la ciencia y la investigación. Entonces, pasándome a un punto importante a nivel de las dietas veterinarias, vamos a hablar en este momento de un producto también muy especial para nosotros, que sé que muchos de ustedes estaban esperando, que hace parte de la clínica diaria y que nos acompaña dentro de nuestros portafolios actuales para Colombia. Y es por eso que les quiero hablar de la nutrición crítica o la nutrición necesaria para paciente convaleciente, paciente grave, paciente que no consume por sí solo o que está en una unidad de cuidados intensivos. Entonces les quiero presentar con mucho orgullo y mucha felicidad el CN, alimento especializado para nutrición crítica, una fórmula alta pero muy alta en calorías con un aporte energético importantísimo a bajas raciones para aumentar o mejorar el consumo de los pacientes en estado crítico. Una textura excelente que la podemos utilizar mezclada con agua para utilizarla para alimentación por sondas, un nivel de palatabilidad espectacular para pacientes que pueden consumir o que empiezan a consumir alimentos. Lo más importante es esta elevada densidad energética del producto con unos ingredientes y nutrientes de muy alta calidad y muy alta digestibilidad. Y este producto además está añadido con niveles de vitamina E, zinc y arginina, que nos van a ayudar muchísimo en los procesos de cicatrización de heridas, que muchas veces hay una relación directa entre ese paciente convaleciente con heridas traumáticas o heridas relacionadas con cirugías. Y omegas 3 y 6 para mejorar los procesos de inflamación. Entonces es un orgullo presentarles nuestro CN, Nutrición Crítica, que en muchas de las clínicas y hospitales de nuestro país van a utilizar, van a probar, y ojalá entonces con todo lo que nos están enseñando podamos empezar a aplicarlos desde la medicina basada en la evidencia y utilizar, probar y hacer ensayos médicos con esta línea de productos. Y finalmente, pues no se nos podía quedar sin presentar el NeuroCare, producto que lanzamos el año pasado
y que ha estado con nosotros y ha convivido de una manera perfecta para el manejo, tratamiento de epilepsia canina. También un producto único en el mercado para dar soporte y apoyo nutricional a pacientes caninos epilépticos. El NeuroCare entonces no solamente acompaña los procesos de paciente epiléptico en epilepsia idiopática, sino que también nos puede acompañar en cualquier trastorno neurológico según el médico veterinario considere su utilización. Y un punto muy importante, para el manejo de síndrome de disfunción cognitiva relacionada con la edad. Entonces, pacientes caninos de edad avanzada con síndromes de disfunción cognitiva diagnosticada, podemos dar este producto y dar un acompañamiento. Y en ese tema o en ese proceso de acompañamiento o de base científica, les queremos contar que el producto tiene unos estudios importantes donde nos demuestran que para síndrome de disfunción cognitiva, después de una utilización de 30 días, ya podemos estar viendo resultados positivos. Y para el manejo de epilepsia idiopática, después de 90 días, podemos estar viendo un excelente manejo, digamos, evolución positiva del paciente, para seguramente minimizar el impacto de los medicamentos. Todo esto entonces acompañado como un paciente de manejo integral con la terapia farmacológica que ustedes requieren. ¿Qué es NeuroCare? Como base esencial, no solamente un producto altamente palatable con una fórmula completa y balanceada, sino que también es un producto que está condicionado con MCTs, esos triglicéridos de cadena media, que en su proceso metabólico van a generar cuerpos cetónicos que al final van a ser una fuente de energía adicional hacia el cerebro, y es por esto su respuesta tan positiva. También arginina, que refuerza un poco la circulación sanguínea a nivel del cerebro, y ácidos grasos omegas 3 para manejar los procesos de inflamación. Asimismo, vitaminas del complejo B, tan importantes y usadas en todo el metabolismo energético y mantenimiento del sistema neuronal. Pues básicamente pues quería poner una situación de la clínica diaria, ¿sí? Obviamente, pues ya saben ustedes que hago dermatología, entonces obviamente el ejemplo va a ir más ligado a eso, pero digamos que la situación sería la siguiente: si ustedes reciben en su mesa de consulta este paciente que van a ver ahora, si tenemos ese paciente, entonces empecemos digamos, a llevar a cabo ese método clínico y empecemos a integrar ese método clínico con la medicina basada en la evidencia. Entonces, mi pregunta para ustedes, que me gustaría que comentaran también por el chat, es: ¿cuál es el problema de ese paciente? Ya, digamos, entrar a decir que es una alergia en este punto sería muy prematuro. Entonces, el problema en este paciente, ¿cuál es? Pues el prurito, ¿cierto? Se está rascando, tenemos un paciente que se rasca desesperadamente, y ese es el problema principal que yo como clínico debo abordar, porque eso es lo que lo está aquejando, digamos, a eso es a lo que tengo que buscarle yo solución desde un inicio. Entonces, también ustedes están viendo aquí proyectada esta tabla en donde ustedes pueden ver, dependiendo de lo que estén buscando, el tipo de estudio que responde a la pregunta que ustedes se hicieron. Entonces, en este punto, pues tenemos un paciente cuyo problema principal es el prurito, ¿cierto? Yo puedo preguntarme desde mi punto de vista y empezando mi método clínico, ¿qué quiero saber? Quiero saber cuáles son las etiologías de ese prurito, cuáles son los posibles orígenes, las posibles opciones que puedan desencadenar prurito en ese animal. Entonces, en ese caso, yo me voy a ir a los estudios que están, digamos, clasificados para responder las preguntas de etiología, que generalmente son estudios de cohorte, ¿cierto? Que son estudios que lo que hacen es comparar dos grupos, ¿cierto? En un grupo se hace una intervención, en el otro grupo no, y se compara la evolución de esos dos grupos en el tiempo. Entonces, si yo me estoy preguntando sobre la etiología de ese prurito, voy a buscar estudios de cohorte. Si por el contrario, yo quiero saber, bueno, ¿cómo diagnostico yo un paciente cuyo signo principal es el prurito?
Entonces yo me voy a ir a buscar estudios que me ayuden en términos de diagnóstico de ese tipo de signo clínico. Entonces voy a buscar ensayos controlados, voy a buscar revisiones sistemáticas, voy a buscar metaanálisis, porque ese tipo de estudios me van a dar respuestas, digamos, un poco más claras con respecto al diagnóstico de prurito en ese paciente. También puede pasar que yo esté buscando, bueno, es un paciente de 1 año que tiene, pues que se está rascando, pero que no tiene lesiones, es una raza, pues es un West Highland, ¿cierto?, que comenzó con sus signos clínicos a los 10 meses de edad. Y yo tengo todo un paciente ya montado con todas esas características y quiero saber, ya tengo un diagnóstico establecido y quiero saber cómo lo voy a tratar. Entonces voy a buscar, pues en los estudios, en los diferentes tipos de estudios que hacen parte de la medicina basada en la evidencia, voy a buscar ensayos controlados aleatorizados, voy a buscar revisiones sistemáticas, voy a buscar metaanálisis, etc. Entonces digamos que la idea de este último punto de poner a este paciente ahí, que podría ser el paciente que está en la mesa de consulta de cualquiera de nosotros, es dependiendo de lo que yo esté buscando y de lo que yo quiera solucionar en ese paciente, yo me voy a ir a buscar un tipo de estudio diferente. Y digamos que esto pues obviamente está ya establecido y estandarizado desde la medicina basada en la evidencia. Varios investigadores llegaron a la conclusión que ese tipo de estudios contestan las preguntas clínicas relacionadas con todos los ítems que ven ahí. Entonces tenemos terapia, diagnóstico, efectos adversos, pronóstico, etiología, prevención, mejoría en la calidad de vida, incluso si quiero saber relación costo-beneficio, por ejemplo, de un tratamiento, también hay estudios que me pueden dar esa información. Preguntas relacionadas con el examen clínico y demás. Todas las preguntas que yo tenga relacionadas con las diferentes etapas de lo que yo voy a evaluar en el paciente, hay un tipo de estudio en la literatura médica que la responde. Entonces, si nosotros estamos, digamos, empezando o interesados en empezar a ejercer esa medicina basada en la evidencia, esta tabla pues, nos va a dar un montón de información, porque ya por lo menos sabemos qué tipo de estudio vamos a empezar a buscar dependiendo de lo que yo quiera abordar en ese paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, como es un paciente que tengo inicialmente en mesa de consulta, probablemente la primera pregunta que yo me voy a hacer es con respecto a la etiología. Y en ese caso, pues obviamente me voy a ir a buscar más estudios de cohorte que otro tipo de estudios. Entonces, la idea es eso, ir, digamos, obviamente para empezar a buscar este tipo de información, yo tengo que conocer cuál es la diferencia entre todos esos tipos de publicación, yo tengo que tener muy claro cuáles son las bases de datos en donde voy a buscar y donde voy a encontrar esa información, yo tengo que tener, digamos, desarrollo de las habilidades de lectura crítica para determinar si eso que yo estoy buscando y encontrando lo puedo aplicar en mi paciente, en ese paciente que tengo en la mesa de consulta, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hablamos en términos de tratamiento de prurito alérgico, yéndonos más a lo específico, hay muchas opciones, pero depende de muchas cosas, depende de si es un cuadro agudo, depende si es un cuadro crónico, depende de la edad del paciente, depende del tipo de lesiones, depende de 1000 cosas. Entonces, esa experticia clínica que yo tengo, sumada a la información que yo encontré, que yo ya sé buscar, que sé clasificar, y eso sumado obviamente a las individualidades de mi paciente, esa triada es lo que va a hacer que yo le ofrezca a ese paciente la mejor terapéutica para darle calidad de vida en el largo plazo. Entonces, básicamente, esta es, digamos, como una situación a grandes rasgos, muy grandes rasgos de lo que puede ser algo en la vida real. Obviamente aquí pues tenemos colegas que ejercen en diferentes áreas y pues esto aplica para cualquier área, ¿no? Y cada quien sabe más o menos, pues precisamente con su experticia clínica sabe cómo abordar el paciente, pero lo importante aquí es empezar sobre todo. Yo creo que la experticia clínica la tenemos todos, estoy segura. Aquí de pronto en lo que hay que hacer un poco más de énfasis es en el desarrollo de la lectura crítica y en el desarrollo de las habilidades de búsqueda de información y de evidencia en buenas bases de datos, en buenas revistas, que tengan buen factor de impacto y pues obviamente la capacidad que nosotros tengamos de evaluar si esa información es buena o no es buena para el paciente que tenemos en la mesa. Doctora Wendy, le agradecemos enormemente su tiempo, su espacio, que desde allá, desde su consultorio clínico nos esté acompañando, se haya enlazado con nosotros, nos haya dejado una información tan importante. De verdad, muchas gracias.
Esperamos tenerla con nosotros en otros eventos y la dejamos trabajar en su clínica. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Estela, por la invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas. Este no es un tema pues que llame mucho la atención realmente, pero sí hay tantos colegas conectados, pues eso me produce mucha felicidad, porque quiere decir que hay gente interesada también en empezar a conocer un poco más de este tema. Yo quedo absolutamente a disposición para lo que necesiten los colegas, para lo que necesiten, pues lo que necesites tú, Estela. Mil gracias por la invitación y pues quedamos aquí pendientes de lo que sigue en este evento tan bonito. Esperamos que para ustedes haya sido interesante esta conferencia, que haya sido valioso para ustedes desde el concepto de la conferencia de la doctora Roldán, como desde el concepto de la información alrededor de las dietas veterinarias. Nos despedimos agradeciéndoles su asistencia, el montón de colegas médicos veterinarios que nos acompañaron y nos regalaron esta hora y media de su tiempo. Gracias por estar con nosotros, por creer en nuestra marca, por creer en la investigación y en el desarrollo científico. Siempre estamos trabajando para traerles productos de alta innovación y de alto desarrollo nutricional, para darles un excelente soporte en la clínica diaria. Y seguiremos para el próximo año trabajando en traer más innovación y más desarrollo. Desde aquí, desde el Purina Institute, me despido, agradeciéndoles muchísimo nuevamente su asistencia y esperando que nos veamos en futuros eventos. Muchas gracias, que descansen y que estén muy bien todos. Hasta luego.